Durante la reflexión previa a la oración mariana del Ángelus este 23 de agosto desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre subrayó que la caridad es siempre la vía maestra de la perfección. Al mismo tiempo, recordó que la caridad cristiana no es simple filantropía, sino por un lado es mirar al otro con los mismos ojos que Jesús y por el otro es ver a Jesús en el rostro del pobre. El Papa recordó también al finalizar la oración a la Madre de Dios a los perseguidos por razones de su fe, así como también a los migrantes que murieron asesinados en México hace 10 años, y dirigió un pensamiento a las víctimas de los terremotos ocurridos en Italia hace 4 años. También expresó su cercanía a la población de Cabo Delgado en Mozambique. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buongiorno. buenos días. Il Vangelo di questa El domenica Evangelio de este domingo presenta il momento nel presenta el quale Pietro momento en el que Pedro professa la sua fede in profesa Gesù su fe en quale Jesús Messia e figlio di como Dio. Mesías e Hijo de Dios. Questa confessione Esta dell'Apostolo confesión del è apóstol provocata da Gesù es stesso, provocada por Jesús che vuole mismo, condurre i suoi que quiere discepoli conducir a a sus fare il passo discípulos decisivo a dar el nella paso loro decisivo relazione con Lui. en su relación con Él. Infatti, De tutto hecho, il cammino di Gesù todo el con camino quelli de che lo Jesús seguono, con los que le specialmente con i siguen, 12, especialmente è con un los 12, cammino es di un camino educazione alla loro fede. de educación de su Prima fe. di tutto, Primero que chiede todo, Él la pregunta, gente, chi la dice gente, sia il figlio dell'uomo? ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Agli apostoli piaceva A parlare los della gente, come a apóstoles les tutti gustaba noi. hablar de la gente como a todos Il nosotros. pettegolo piace. El chisme gusta. Parlare degli altri Hablar de los demás non è tanto impegnativo, per no es tan questo, perché ci exigente por piace. esto, porque nos gusta. Anche spellare gli altri. También despellejar a los In questo demás. caso è già En este caso, richiesta la prospettiva ya se requiere della la fede perspectiva de la e non fe il pettegolezzo. y no el Cioè, chisme. Es decir, chiede cosa dice la gente pregunta, che io sia. ¿quién dice la E gente i que soy yo? discepoli sembra fare a gara Y los nel referire discípulos le parece diverse que hacen una opinioni competencia che al forse referir in las larga diferentes parte opciones stessi que quizá en gran parte condividevano. ellos Loro mismos stessi compartían. condividevano. Ellos mismos In compartían. sostanza, Gesù di Nazaret Básicamente era Jesús de considerato Nazaret un era profeta. considerado un profeta. Con la seconda domanda, Con la segunda pregunta, Gesù li tocca sul vivo. Jesús les toca Ma voi, directamente, pero Chi dite ustedes, che io sia? ¿quién dicen que soy yo? A questo punto En este ci sembra punto di percepire qualche istante nos di parece silenzio, percibir algún instante de silencio, perché ciascuno dei presenti porque cada uno de los è chiamato a presentes mettersi in gioco, es llamado manifestando a involucrarse, il motivo manifestando per el cui segue motivo Gesù. por el cual sigue a Jesús. Per questo, Por esto, è più che legittima es más una que certa legítima esitazione, una cierta vacilación. anche se io adesso También si domandassi yo voi, ahora les preguntara a ustedes, per te chi è Gesù? para ti, ¿quién es Jesús? Ci sarà un po' di esitazione. Habrá un poco de vacilación. Li toglie l'imbarazzo Simone, Les quita la che con vergüenza Simón, slancio que con dichiara, ímpetu tu declara, sei il Cristo, il figlio tú di eres Dio el vivente. Cristo, el Hijo de Dios vivo. Questa risposta Esta così respuesta, piena e luminosa, tan plena y non gli luminosa, viene dal suo impulso, no le viene per de quanto su ímpetu, generoso, Pietro era por generoso, generoso que sea, ma è Pedro frutto era di una generoso, grazia particolare del Padre sino Celeste. que es fruto de una gracia Gesù- particular del Gesù Padre stesso, Celestial. infatti, Jesús gli mismo, dice, de hecho, le "Né dice, carne né sangue te lo ni hanno la carne rivelato, ni la cioè sangre né te la han revelado cultura, né esto, quello che hai es decir, la studiato, cultura ni questo lo que non has te lo ha estudiado. rivelato questo. No, esto no te lo han Te lo ha revelado. rivelato il Padre mio Te che lo ha è nei revelado cieli". mi Padre que está en los cielos. Confessare Gesù è una grazia del Confesar a Padre. Jesús es una gracia del Padre. Dire che Gesù è figlio di Decir Dio que vivo, Jesús che es è el Hijo de Dios Redentore, vivo, que è es el una Redentor, grazia es una che gracia noi dobbiamo chiedere. que nosotros debemos Padre, pedir. dammi la grazia Padre, di dame la confessare gracia de Gesù. confesar a Jesús. Nello stesso tempo, Al mismo tiempo, il Signore riconosce el Señor la reconoce pronta corrispondenza la di pronta Simone correspondencia all'ispirazione de della Simón grazia. E a la quindi inspiración de la gracia aggiunge y in por tono tanto solenne, añade en tono "Tu sei solemne, Petro, tú eres Pedro, e su questa pietra y sobre esta edificherò la mia piedra chiesa, edificaré mi e le iglesia, potenze degli inferi non y las fuerzas del prevarranno infierno su di essa". no prevalecerán sobre ella.
Con esta afirmación, Jesús hace entender a Simón el sentido del nuevo nombre que le ha dado, Pedro. La fe que acaba de manifestar es la piedra inquebrantable sobre la cual el Hijo de Dios quiere construir su iglesia, es decir, la comunidad. Y la iglesia avanza siempre sobre la fe de Pedro, sobre la fe que Dios reconoce, que Jesús reconoce y lo hace cabeza de la iglesia. Hoy escuchamos dirigida a cada uno de nosotros la pregunta de Jesús. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? A cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debe dar una respuesta, no teórica, sino que involucra la fe, es decir, la vida, porque la fe es vida. Para mí tú eres, y decir la confesión de Jesús. Una respuesta que requiere también de nosotros, como de los primeros discípulos, la escucha interior de la voz del Padre y la consonancia con lo que la Iglesia, reunida en torno a Pedro, lo que la Iglesia continúa proclamando. Se trata de entender quién es para nosotros Cristo, si Él es el centro de nuestra vida, si Él es el fin de todo nuestro compromiso en la Iglesia, de nuestro compromiso en la sociedad. ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Quién es Jesucristo para ti, para ti, para ti? Una respuesta que nosotros deberíamos dar cada día. Pero estén atentos. Es indispensable y loable que la pastoral de nuestras comunidades esté abierta a las muchas pobrezas y emergencias que están por todos lados. La caridad es siempre la vía maestra del camino de fe, de la perfección de la fe. Pero es necesario que las obras de solidaridad, las obras de caridad que hacemos, no desvíen del contacto con el Señor Jesús. La caridad cristiana no es simple filantropía, sino por un lado, es mirar al otro con los mismos ojos que Jesús, y por el otro es ver a Jesús en el rostro del pobre. Este es el camino verdadero de la caridad cristiana, con Jesús en el centro, siempre. Que María Santísima, bienaventurada porque ha creído, sea para nosotros guía y modelo en el camino de la fe en Cristo, y nos haga conscientes de que la confianza en Él da sentido pleno a nuestra caridad y a toda nuestra existencia. Queridos hermanos y hermanas, ayer se celebró la Jornada Mundial en recuerdo de las víctimas de actos de violencia basados en la religión y en el credo. Oremos por estos hermanos y hermanas y apoyemos con la oración y la solidaridad también a quienes, y son muchos, todavía hoy son perseguidos a causa de su fe religiosa. Muchos. Mañana, 24 de agosto, se cumple el 10º aniversario de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en México. Eran personas de diferentes países que buscaban una vida mejor. Expreso mi solidaridad a las familias de las víctimas que todavía hoy invocan justicia y verdad sobre lo sucedido. El Señor nos pedirá cuentas de todos los migrantes caídos en los viajes de la esperanza. Han sido víctimas de la cultura del descarte. Mañana se cumplen también
4 años del terremoto que golpeó el centro de Italia. Renuevo la oración por las familias y las comunidades que han sufrido mayores daños, para que puedan avanzar con solidaridad y esperanza. Y mi deseo de que se acelere la reconstrucción, para que la gente pueda volver a vivir serenamente en estos bellísimos territorios de los Apeninos. Deseo, además, reiterar mi cercanía a la población de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, que está sufriendo a causa del terrorismo internacional. Lo hago en el vivo recuerdo de la visita que realicé a ese querido país hace un año.